Las guerras militares siempre han estado acompañadas de guerras de narrativas. En el siglo XX esas guerras paralelas se libraban con propaganda, en forma de proclamas, panfletos, mensajes falsos o arengas construidas sobre verdades o medias verdades cuando no mentiras. Daba igual, como hoy, la de Ucrania o la de Medio Oriente que libra Israel contra Hamás no son una excepción. Los medios sí son distintos a los de antaño e implican en algunos casos medios de comunicación o periodismo de bajo contraste para amplificar esas estrategias. Y las fuentes también varían, no son solo los gobiernos. Los intelectuales tienen un rol fundamental, quienes, con sus escritos, sus opiniones, sus columnas, contribuyen a la construcción de esas narrativas que de manera simple intentan explicar el conflicto, sus orígenes y establecen en algunos casos quiénes son los buenos o los malos, aunque no siempre existan unos buenos y unos malos. Entre ellos se cuentan escritores que con sus novelas, con sus libros, buscan de una manera más profunda, si se puede, explicar lo que pasa y compartir su visión argumentada de estas guerras. No son agentes de uno u otro bando, pero los bandos sin duda aprovechan su trabajo para sus propósitos propagandísticos cuando les interesa o para acallarlos cuando no. En el caso de Ucrania, recientemente se impulsó la iniciativa Aguanta Ucrania. Es una iniciativa de América Latina para transmitir el apoyo de esta región con este país agredido. Uno de sus impulsores es Héctor Abad Faciolince. Es escritor y periodista quien estos días está presentando su último libro en la Feria de Miami, un libro que lleva por título Salvó mi corazón, todo está bien. Hoy lo hemos invitado. Señor Abad Faciolince, gracias por su tiempo, bienvenido al programa, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme. Encantado de tenerle. Enseguida hablamos de su reciente novela, pero quiero recuperar esa iniciativa de la que usted es uno de los principales impulsores, Aguanta Ucrania. La guerra de Ucrania hemos visto cómo ha quedado relegada en las últimas semanas por ese conflicto en Oriente Medio. ¿Cuán activa sigue esa iniciativa que impulsan intelectuales como usted? Bueno, esta fue una idea del excomisionado de paz de Colombia, Sergio Jaramillo, el que firmó la paz con las FARC y es viceministro de Defensa. Él pensaba que desde América Latina era importante que la sociedad civil se pronunciara sobre la invasión de Rusia a Ucrania, porque en vista de que muchos gobiernos de la región se quedaban callados o asumían posturas de neutralidad o de incluso a veces de apoyo a la invasión rusa, a Sergio y a los que nos unimos a su campaña, nos parecía importante pues presentar un punto de vista distinto. Usted hablaba de narrativas antes en la introducción. Nosotros pues hemos querido presentar un punto de vista, una opinión que no creemos que sea simplemente una narrativa, sino que aspiramos a que sea la narración de algo que se acerca más a la verdad. Eso, en el uso de las palabras, esto se nota. Uno puede hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero nosotros consideramos que es más precisa la expresión la invasión de Rusia a Ucrania, porque hay una violación clara del territorio. Y ese sería un ejemplo de contraste de narrativas, contraste de uso de las palabras. A nosotros nos parece que se acerca más a la verdad y a la realidad la expresión invasión que la de guerra simplemente. Claro, y ahí uno podría identificar el problema, pero ex ante hay una presentación de hechos a la cual ustedes responden, que es intentar desmontar una narrativa o una construcción de realidad que no responde a la realidad o a los hechos, que es en este caso la explicación que da Rusia para justificar su invasión. ¿Existe esa guerra de narrativas en el caso también de Oriente Medio, como vemos por ejemplo en la guerra en Ucrania? Bueno, yo creo que es muy importante acercarse al sitio de donde provienen las noticias y la crisis. En el caso nuestro de Aguanta Ucrania, nosotros fuimos a Kiev, estuvimos muy cerca del frente de batalla, estuvimos en la ciudad de Kramatorsk y allí incluso padecimos un bombardeo hecho con un misil de alta precisión ruso, un Iskander,
que cayó a pocos metros de donde nosotros acabábamos de pedir una cena, una pizza en una pizzería, y frente a nosotros estaba la escritora ucraniana que nos acompañaba, Victoria Amelina, que falleció pocos días después por las heridas que allí padeció. Yo creo que ir a los sitios y documentar y ver, ser testigos de lo que ocurre es fundamental. En el caso de Israel y Hamás también es muy distinto decir la guerra entre Israel y los palestinos, o como usted dijo al principio, la guerra entre Israel y Hamás. Yo creo que la precisión de los hechos, la cronología de los hechos es importante. Esto podemos tomarlo históricamente desde el momento que queramos. Podemos tomarlo desde el Antiguo Testamento, desde la era anterior a Cristo, o podemos tomarlo desde el ataque de Hamás a Israel, un verdadero pogromo que ocurrió el 7 de octubre pasado, y luego la respuesta inmediata de Israel. Tal vez el hecho de que esa respuesta haya sido inmediata y muy fuerte haya confundido a muchas personas pensando que no había víctimas de parte de Israel, sino que ellos eran solamente los agresores, porque cayeron muchas víctimas civiles palestinas desde los primeros días de la respuesta. Pero establecer la narración, diría yo, más que la narrativa de los hechos y su cronología es importante. Este compromiso que ustedes adquirieron en el caso de Ucrania, pero que ahora comentamos en el caso de este otro conflicto que nos inunda en los medios de comunicación, en atención, en recursos de gobiernos, el compromiso que ustedes tienen es porque hoy es más necesario que nunca, es porque hoy hay construcciones de la realidad más interesadas que antes, que intentan imponerse. Bueno, las redes sociales, los bots, la inteligencia artificial, el hecho de que cualquier superpotencia use la información en las redes sociales con robots para tratar de transmitir y de defender su propia versión de los hechos, hace que sea fundamental, muy importante, que personas que están presentes en esos territorios y que tengan mayores conocimientos de lo que pasa y también de la historia, traten de contrastar lo que se impone como verdad a través de las redes sociales. Sabemos que Rusia trataba de imponer la realidad de que ellos tenían miedo a ser agredidos por Ucrania y que por eso empezaron esa invasión. Esa es una gran falsedad que hay que contrarrestar. Ahora en la guerra en el Medio Oriente, en Israel y en Palestina, pues también hay muchísimos intereses encontrados y hay quienes quieren hacer ver a una de las partes como la única víctima y a otra como la verdadera víctima. Yo creo que se debe tratar de decir siempre la verdad. Hubo un ataque de Hamás, fue sanguinario, fue terrorista, mataron a ancianos, a niños, secuestraron a 200, y ha habido una respuesta de Israel que seguramente los de Hamás se podían esperar y sus aliados de Irán también. Israel siempre ha respondido a esos ataques con furor. Ellos no van ojo por ojo, yo diría que ellos van 10 ojos por un ojo, y es lo que está pasando. Ahora, si esa respuesta es desproporcionada, si es inmensa, si es exagerada, también hay que ver cuáles podrían ser los atenuantes. Si de verdad los terroristas de Hamás se están escondiendo entre la población civil, ¿hasta qué punto puede Israel bombardear sitios donde hay terroristas, pero también hay población civil? Enseguida hablamos de su libro. Me parece fascinante lo que nos cuenta y que nos ayuda a tener una mirada propia, crítica con esa realidad. Señor Abad, usted es colombiano. El presidente de Colombia ha sido una de las voces más críticas con Israel, hasta el punto de generar un conflicto diplomático con el llamado de embajadores y también la respuesta de llamado de atención, por decirlo menos, del gobierno israelí. Me gustaría preguntarle qué es lo que usted ve que falta en ese discurso del mandatario colombiano cuando hace referencia al conflicto de Israel con Hamás.
Bueno, yo creo que en un conflicto tan complejo es muy importante no ser tuertos, es decir, no ver por un solo ojo. Si uno ve por un solo ojo, si uno siente una simpatía desde sus años de formación, que él ha admitido, por los palestinos y por la causa palestina, esto puede cegar uno de los ojos y no ver que unos terroristas islámicos de extremadamente fanáticos y cuyo objetivo explícito es la destrucción del Estado de Israel, cometen un crimen inaceptable contra civiles y contra algunos militares. Uno podría decir, si hubo un objetivo militar en los actos de Hamas, esos objetivos militares pueden encuadrarse dentro de una guerra justa. Pero los objetivos civiles, quemar, degollar niños, ancianos, mujeres, jóvenes en una fiesta, eso no se puede. El presidente Petro nunca ha condenado a Hamas. Eso le parecen actos de guerra, de respuesta a las agresiones de Israel. Y se limita, en ese caso creo que con cierta razón, a denunciar la respuesta exagerada de Israel. Yo creo que una posición equilibrada, diplomática y justa y que le convendría a Colombia sería condenar lo que es obviamente condenable, que es el ataque de Hamas, y condenar también los excesos que pueda cometer Israel. Creo que esa sería una posición más deseable para un presidente de cualquier república. Señor Abad, usted acaba de publicar, como decíamos al principio, Salvo mi corazón, todo está bien. Narra las aventuras, las desventuras, las vivencias de un sacerdote en tiempos de crisis. ¿Qué relevancia tiene la novela en los tiempos que corren, que no son demasiado placenteros, por decirlo menos? Bueno, puede sonar curioso, pero creo que tiene que ver con lo que venimos hablando. Yo soy una persona no creyente que acaba de escribir, ya hace un año se publicó en Colombia, una novela sobre curas, sobre sacerdotes, sobre dos sacerdotes católicos. Uno de ellos está esperando un trasplante de corazón. Y es un sacerdote bueno. Hoy en día la mayoría de los sacerdotes que salen en cualquier libro o en las noticias son siempre sacerdotes terribles que abusan de los niños, y esto es verdad y esto hay que denunciarlo. En el caso de mi novela es un sacerdote, está basado en una persona real que se dedicaba en los años más violentos de Medellín, mi ciudad, a enseñarnos a ver buen cine y a enseñarnos a oír música clásica y en particular ópera. Este sacerdote se va a vivir con dos mujeres sin marido que tienen una de ellas dos hijos y la otra una hija. Se va a vivir en esta casa a la espera de un trasplante de corazón y se maravilla en esta vida familiar de cómo puede ser de buena la convivencia con niños y con unas mujeres jóvenes y agradables. Y eso hace que no solo su corazón físico, el que tiene que trasplantarse, está enfermo y en crisis, sino que su corazón simbólico, el de los sentimientos, entra también en crisis. Es Héctor Abad Faciolince, es escritor y periodista, acaba de publicar Salvó mi corazón, todo está bien, novela que presenta en la Feria del Libro de Miami y con quien hoy hemos analizado el rol de los intelectuales, de los escritores en este contexto de guerra que nos ha tocado vivir en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas. Señor Abad, gracias por sus reflexiones, éxito con la promoción de su libro y por habernos abierto un espacio en su agenda. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.